hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, cerrando ya prácticamente el año. Nos queda muy poquito, pero seguimos acercando la realidad en este encuentro que tenemos en el Diario Digital Conclusión, en Televisión Regional, para toda la región, tratando de amplificar estos debates que nos interesan, porque generalmente suelen ser tocados muy por arriba. ¿Cómo le va a sentir? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Por Linda camisa. ¿Le gusta rayado, cuadriculado? Sí, Vamos ahí. Tuvo en duda si atacaba con algo así como para romper un poco la monotonía. Bueno, usted me trae mucho cuadrillé y yo voy más por el rayado. Yo soy hombre de pocas ropas. Yo no soy un tipo que consume mucha vestimenta y me pongo lo que encuentro más. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Bueno, me sí, dice, yo tampoco soy. ¿Cómo no salí con chomba, corbata? Es que no, yo le escapo todo eso. Está muy bien. Cada uno es como es. La informalidad es. Lo mío también. Una vez por semana me hago la formal. Sin duda. Bueno, Ale, sí, ya estamos en la recta final y totalmente. También, ya que estamos en las últimas, ¿no?, emisiones de este 2021, también agradecer, ¿no?, a todas las personas que siempre nos acompañan, tanto en Televisión Regional, también cuando sale el Diario Digital Conclusión, las repeticiones, en las redes, así que bueno, hago extensivo el agradecimiento. Sin duda, que hay que mantenerse y sostenerse, ¿no? Sin ante dudas. Tanta hegemonía, por eso tener un producto como el nuestro, la verdad que, y ya pensando en la tercera temporada en la que viene, no es moco de pavo, dirían en el campo. Lo tenemos del otro lado el querido Rocco Carbone, que nuevamente lo hemos molestado en su momento para analizar un tema, cómo funciona o cómo se mueven las mafias, programa que tuvo una repercusión muy importante en nuestra ciudad y en gran parte de la región. Y ahora lo hemos molestado porque me hace llegar sus artículos, Rocco, y el último que ha sacado, el Encuentro de la Luna también, que ha sido muy importante, que tiene que ver de cómo analizar y cómo entender, llamémoslo, el fenómeno libertario, que poco tiene de libertario, que mucho tiene de fascista. Entonces, digamos, bueno, por ahí vamos a ir. Y que no es nada, no sé si será el análisis de Rocco, pero que no es nada nuevo, sino que se va como remasterizando según los momentos. Totalmente, ¿no? Son muy buenos en aprovechar los momentos. Sí. Rocco, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Y gracias por tu tiempo, como siempre. No, gracias a ustedes, un gusto verla y verles. En fin, bueno, conversemos sobre estos temas. Escuchando la presentación que hacían, me preocupaba de mí mismo, porque me ocupo siempre de temas dramáticos. En algún momento deberé cambiar por algún tema. Vamos por la misma senda. Lo veo difícil, casi como una utopía, ¿no? Esto de andar por otro sendero. Pero bueno, que nos entretenemos, bueno, el sendero, nos entretenemos. Llamémoslo, ¿no?, el sendero de la transformación también podría ser, sí, ¿no? Sí, sin duda, que interpela. Tratando por lo menos. Es muy difícil. Bueno, Rocco, gracias por estar, filósofo, aparte investigador del CONICET, un sabedor de muchísimos temas, aunque él eso no le gusta que uno lo presente de esa manera. ¿Cómo podemos entender esto? Que no sé si llamarlo fenómeno, porque suele también haber una gran diáspora en el medio y estas construcciones políticas, llamémoslas políticas también, aparecen y no suelen sostenerse mucho en el tiempo. Vemos en el caso de Bolsonaro, si bien todas las encuestas indican que Lula sería, ¿no?, el gran favorito para las próximas elecciones del año entrante, entender cómo podemos entender, digamos, este fenómeno de la derecha, la ultraderecha, con tintes fascistas disfrazados de libertario, hablando de libertad todo el tiempo, libertad, cuando sabemos que esconden una profunda médula fascista, ¿no? Sí, yo creo que la palabra que hay que considerar de esta primera locución es la palabra esconder. Efectivamente, digamos, los y las libertarias, los libertarios, Avanza Libertad, Milei, Maslatón, Espert, básicamente me parece que a través de la palabra libertarios esconden el devenir de una identidad, el devenir de una identidad problemática, por cierto, en términos políticos, y, en fin, se refracta a lo largo de la historia de la humanidad. Miren, el año que viene, puesto que la historia, como decía el viejo Carlos Marx, sabe repetirse siempre un par de veces, él decía en Brumario, una vez como comedia y otra vez como farsa. Yo tiendo a pensar que la historia dramática siempre se repite dramáticamente. El año que viene, en octubre, se cumplen 100 años de la marcha su Roma, o sea, la marcha sobre Roma del fascismo, de las tropas fascistas y de Benito Mussolini. Bueno, y efectivamente en la Argentina, no solo en la Argentina, en una porción significativa de América Latina también, y en Europa, ni les cuento, se está manifestando algo que a mí no me gusta llamar
no me gusta calificar de neofascismo, sino que me parece que es más pertinente, y luego voy a decir por qué, vale la pena nombrarlo como fascismo. Bueno, claro. El devenir de esa identidad está contrabandeada por un discurso capcioso que se concentra en la palabra libertarios. Bueno, en realidad me parece que son fuerzas incipientes de tipo fascista. Me parece tampoco que no soy el único, indudablemente, en haber reconocido o en haber identificado esa emergencia. De hecho, tuvimos una Plaza de Mayo el otro día, en la cual efectivamente intervino Lula, y fue una plaza y un acto por la democracia, pero también donde se enfatizó muchísimo la figura de los derechos humanos, claro, sí, la figura de la madre de Plaza de Mayo. Ahora bien, me parece que debemos examinar ese énfasis acerca de los derechos humanos y acerca del énfasis que ponen la madre de Plaza de Mayo sobre un tema tan caro a la democracia argentina como los derechos humanos. Desde mi punto de vista, eso no fue casual, porque efectivamente hace 10 días en el Congreso de la Nación, o sea, en el corazón del poder legislativo de la República Argentina, juraron unos cuantos libertarios, entre ellas Villarroel, o sea, la segunda de Milei, Victoria Villarroel, y recordaran efectivamente que juró sobre las víctimas del terrorismo. Claro, y se refiere ni más ni menos que es una denuncia en contra del PRT, RP y de Montoneros. Quiero decir, esa persona primero es una negacionista. El fascismo es negacionista. ¿Negacionista de qué cosa? Del exterminio. Negacionista de los 30.000 y 30.000 desaparecidas y desaparecidos. Y negacionista efectivamente de ese aparato, de ese dispositivo que es el campo de concentración. Detrás, digamos, de Villarroel, detrás de Milei, detrás de Maslatón o junto con ellos, efectivamente está el negacionismo del exterminio, de la desaparición. Eso es propio del fascismo. Rocco, pensaba un poco y analizando lo que decía Alejandro en el comienzo, ¿por qué crees que los medios de comunicación o la sociedad en general no se anima a hablar de este grupo político como fascistas y los siguen llamando libertarios? Digo, porque esto no ocurre en Europa. En Europa es... digamos, se los llama o fascistas, nazistas, por su nombre. Claro, por su nombre, claro, digamos. Y acá como que no se atreven todavía. Sí, acá por alguna razón tenemos una resistencia que también debe ser examinada, debe ser considerada por la Facultad de Críticas Comunicológicas o la Facultad de Críticas Intelectuales. Miren, el fascismo funciona sobre la base de la contradicción. Para entender el fascismo es interesante, lo decía también un intelectual argentino, pero que vive en Europa, en España, me estoy refiriendo a Alemán, Jorge Alemán, donde él para describir el movimiento del fascismo usaba la figura del péndulo. Bueno, el péndulo, efectivamente, como todos sabemos, como todas sabemos, es un aparatito que se mueve entre puntas agónicas y agónicas. Bueno, el movimiento del fascismo puede ser sintetizado por esa figura pendular o la figura de la contradicción. Haré un solo ejemplo para que se entienda. Uno clásico, vinculado con Italia, y otro moderno, contemporáneo, vinculado con la Argentina. El fascismo clásico de Mussolini, ¿cómo hacía funcionar esa contradicción? Levantando las banderas del ateísmo y contemporáneamente la bandera de la religión. Declaraba, por ejemplo, se declaraba partidario de la propiedad privada y al mismo tiempo, paradójicamente, hablaba de estatizaciones. En términos culturales, en términos literarios, logró moverse pendularmente entre el decadentismo y el futurismo, o sea, entre la reacción cultural y entre una vanguardia. Bueno, aquí en la Argentina, Carlos Maslatón, que es él se presenta como un influencer
de Milei y interviene muchísimo por Twitter, por una red social. Es una persona muy activa a través de esa red social. Y la semana pasada decía de Patricia Bullrich, o sea, de la ex ministra de Inseguridad, decía, es una comunista confesa, y luego al toque, 2 o 3 minutos después, publicaba una fotito diciendo, con la cara de Patricia Bullrich diciendo nazi suelta. Entonces, esa es una contradicción. Claro. ¿Es comunista o nazi? Claro. Bueno, efectivamente, esa contradicción, digamos, en nosotros y en nosotras, que escuchamos esos discursos, que vemos esas acciones políticas, ¿cómo recibimos esa forma del discurso? La recibimos también de forma contradictoria, generan contradicciones en nosotros. Esa contradicción es fundamental para la acción política, porque permite aunar, agrupar, sintetizar, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, el fascismo, una vez que se deserraja, una vez que se libera esas fuerzas, son muy difíciles para contener, son muy difíciles de contener. Exacto, sí, y lo vemos en la sociedad, por eso es bueno lo que marca Rocco, el análisis de Rocco en esto de que el fascismo no tiene que ver con lo clasista, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser que hayan votado en la Villa 31, en lo que fuese, en barrios muy pobres, muy marginales, a Milei? Bueno, ahí está la respuesta que claramente nos hace llegar Rocco. No se trata de clasismo, sí, de esto de pendular con este discurso disruptivo, ¿no? Este discurso provocador, supuestamente antisistema, antipolítico, anticasta, ¿no? Que rápidamente después se vacunó y juró, ¿no? Digamos, y está ocupando Milei un espacio en el Congreso. También esto que marcaba él, de claramente la médula de los libertarios buenos vemos, o por lo menos me toca leer comentarios a sabiendas de quiénes son los que los esbozan en las redes, que sé que son profundos fascistas, todo el tiempo cuando emergía recién la figura de Milei poniendo, ¿no? Es por acá, es por acá, es por acá. O sea, la tienen clara, Rocco, saben hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, más allá de que ahora podemos llegar a notar cierta moderación, ¿no? Por el espacio que están ocupando dentro del Congreso. Bueno, esta palabra, moderación. La figura de Milei, incluso si uno, los invito y las invito a las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar en algún momento, que hagan un pequeño ejercicio. Que cuando vean a Milei en un videíto, en la televisión, bajen el volumen. Y no escuchen el discurso, sino que miren sus caras. O sea, hay una ciencia, como usted sabe, que se llama la proxémica, que se ocupa del lenguaje, digamos, del estudio del lenguaje no verbal. Claro. Bueno, las caras de Milei son muy sintomáticas al respecto, porque efectivamente son caras y acompañadas por un discurso que se mueven también pendularmente entre la agresión permanente y la empatía. Eso también es un movimiento pendular que acompaña las contradicciones. Y ustedes lo decían muy bien, efectivamente, un tipo como Milei durante el debate antes de las elecciones, que dijo, no me voy a vacunar porque básicamente hago un balance entre los riesgos y la renta, algo por el estilo, dijo. Y 2 o 3 semanas después se vacunó con 2 dosis de Sinopharm, ¿no? Claro. Una nueva contradicción. Pero más allá de la figura de la contradicción, otro elemento que me parece que tenemos que ser capaces de identificar y entender es que el fascismo inyecta en la vida social y en la vida política una cantidad enorme de violencia, de la cual, una vez que efectivamente se desterraja, es difícil volver. Claro. O sea, el fascismo es un corazón violento que inyecta efectivamente en la vida cultural, en términos amplios, una cuota enorme de violencia que luego, una vez que se activa, es difícil de desactivar. Y además, otro elemento que me parece que hay que enfatizar es que el fascismo funciona sobre la base del simulacro de la racionalidad. O sea, todo lo que los sujetos fascistas dicen parecen cuestiones argumentales, racionales, pero es un simulacro. Es básicamente una forma del espejo, porque le conmueven todos los elementos sobre la base del cual el mundo se mueve.
Entonces son fenómenos muy problemáticos. Digamos, la figura de Milei, incluso si en el Congreso de la Nación se activara una comisión de ética y lo alejaran del Congreso, sería un problema. Totalmente. Si se queda en el Congreso, también es un problema. Claro. El fascismo, una vez que se activa, digamos, basta mirar la historia europea. En Italia, una vez que la experiencia fascista empezó, tardamos más de 20 años efectivamente para desactivarla, para que perdieran básicamente pie y condujeran ese país. Digamos, la experiencia fascista, digamos, terminó en Italia porque, como ustedes saben, se libró la Segunda Guerra Mundial entre el 40 y el 45 y tanto el nazismo como el fascismo perdieron esa guerra. Pero la cultura fascista en Europa no se ha borrado, digamos, de las fibras íntimas de esos pueblos y las fibras íntimas de esos países. De hecho, el fascismo es un movimiento pendular y como es un movimiento pendular, efectivamente, en todos los países europeos vemos bandas fascistas que de vez en cuando, desde la marginalidad, se organizan y aplican violencias a tales o cuales instituciones. Sin duda, sin duda. Muy interesante. Vamos al primer corte. Dale, vamos al primer corte. Y la seguimos. Dale. Ya volvemos, dale. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, continuamos en Catalejo charlando con Rocco Carbone el tema del fascismo, ¿no? Esto de que nada de neofascismo ni buscarle la vuelta, sino que llamarlos por su nombre. Y estamos debatiendo con él justamente esta parte tan importante que me parece debe, ¿no? Claramente irrumpir en los distintos medios de comunicación. Sabemos en cuáles no va a pasar, pero que tenemos que empezar a debatir, a desenmascarar de qué se trata, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte pensaba un poco lo que decía Rocco, lo que decías vos al comienzo, el tema de esa fibra. Porque podemos, las personas, las figuras políticas, pueden ir cambiando. Quizás vamos a ver un Milei que seguramente esté del lado del macrismo, del lado de esa casta que él dice que no representa y demás. Digamos, vamos a hacer de cuenta que todo esto se va a reconfigurando y hay otros personajes, ¿no? Mujeres, hombres, no importa qué. Digamos, pero la fibra esa que se va generando en el pueblo, porque es mucha gente la que le sigue, digamos, eso está activo, esa violencia está activa. El descontento está activo y de ahí aprovecha. Y aparte, ¿no? con la peligrosidad del umbral de violencia, digamos. Uh-huh. Sí, efectivamente. Digamos, el fascismo surge o sabe surgir o sabe resurgir en momentos de crisis. Claro. Yo creo, a ver, nuevamente, una suerte de articulación de vidas paralelas a lo Plutarco. El fascismo de Mussolini, cuando emerge, digamos, a nivel europeo por lo menos, emerge en un momento de catástrofe. Uh-huh. La catástrofe determinada por la Primera Guerra Mundial. Que miren, cómo la pandemia, la Primera Guerra Mundial, irrumpe, digamos, en el territorio europeo de un día para otro. O sea, fue un hecho significativo y que afectó a todos los pueblos de todos los países que entraron en guerra y también a todos los pueblos de los países que se habían declarado neutrales. Disculpen. Uh-huh. O sea, un nuevo evento que conmueve la civilización occidental, tal como la pandemia. Y también emergió en un momento de una crisis doble, una crisis
del liberalismo racional y también del marxismo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en la Argentina tenemos una escena más o menos similar, más o menos parecida. Porque efectivamente tenemos la escena crítica catastrófica de la pandemia y también me parece una doble crisis. Una crisis que vemos identificada en el cambienitismo, en el juntismo, o sea, en las fuerzas de derecha. Usted lo define neoliberalismo mafioso. Neoliberalismo mafioso, exactamente, al cual se refirió también Milei. De hecho, Milei, claro, tiene usted la razón, de televisión en Chile, dijo: entre el Estado y la mafia, la mafia. Lo dijo claramente. Claro. En otros países sería imposible, pero Milei, como es capaz de decir cualquier cosa, exacto. Y el sistema comunicológico no le opone ninguna barrera, dicen cualquier cosa. Sin duda. Bueno, entonces vuelvo a lo que decía antes. Hay una crisis del neoliberalismo mafioso y una crisis más problemática, más preocupante por lo que concierne al campo nacional y popular del peronismo. Que hay que pensarla esa y hay que activar sobre esa crisis para cuidar efectivamente el peronismo como fuerza emancipadora, como gran máquina imaginativa, y también porque el peronismo o el peronismo emancipador, cuando logra hacerse del Estado, hace barbaridades en el mejor sentido de la palabra. Me parece que ahora el peronismo está en una situación efectivamente de crisis, de la cual es muy probable que pueda resurgir efectivamente, pero en ese momento, digamos, de doble crisis y en un contexto de catástrofe. Claro, ahí tenemos el emergente que es el fascismo. Exactamente. Entonces me parece que tenemos que ser capaces de interpelar, de estudiar y de examinar esos fenómenos que efectivamente no atraviesan solo las fuerzas políticas, sino que atraviesan profundamente las sociedades, porque el fascismo, como es un morbo intelectual, como es un morbo moral, y como efectivamente el crimen, el fascismo no es una opinión, el fascismo es un crimen sobre la humanidad. ¿Qué fueron los campos de concentración sino un crimen para la historia de la humanidad? Entonces efectivamente tenemos que ser capaces de examinar con mucha profundidad esos fenómenos que nos atraviesan. Sí, que muchas veces se justifica con el respeto a opiniones, ¿no? Cuando la libertad de expresión, claro, tu discurso de odio, o sea, no voy a ser racista, no voy a ser fascista, digamos, pero bueno, hay que respetar las opiniones, ¿no? Eso deja de ser claramente una opinión. Es una discusión que se da no solamente en la política, sino también en los medios, ¿no? Los trabajadores de prensa, que por ejemplo nosotros sostenemos claramente que no hay que reproducir esos discursos de odio, que hay que combatir, de hecho, desde lo mediático, ¿no? Eso es fundamental lo que dice. Miren, el fascismo no es una opinión y como tal efectivamente no se puede debatir. Sería muy interesante decirle a los distintos canales de televisión, a las distintas publicaciones, a los distintos medios de comunicaciones masivos, que el fascismo no puede ser tratado como tal o cual opinión. Claro. Porque justamente, como recordaba Matteotti, la primera víctima del fascismo, recordada en la Argentina por Severino Di Giovanni, que también fue la primera víctima de un fascismo incipiente o de la primera dictadura argentina, la de Uriburu, que se desarrolló a partir del 6 de septiembre de 1930, efectivamente Matteotti decía: el fascismo no es una opinión, es un crimen. Y el crimen no puede ser tratado como una opinión cualquiera. Esa es una diferencia que la mayoría de los medios masivos o de los medios de comunicación masivos argentinos no separan el crimen de la opinión. Y entonces Milei puede hablar en La Nación Más y Maslatón en C5N. Claro, estábamos viendo bastante recurrente lo de Maslatón en un programa nocturno. Y aparte, claro, y lo que decía también y que parece moderado. Claro, y que decía, pero qué copado lo que está diciendo. Un liberal de derecha que critica a Sper, que por ahí critica cierta, digamos, ataduras ideológica de Cambiemos, pero que claro, no deja de ser Maslatón, digamos. Claro, ¿no? que aparte uno puede decir y discernir, a lo mejor, mirá, claro, que es estratégico el tipo, lo que dice, hasta te parece convincente, y bueno, no está tan mal, pero hay todo una orquesta por detrás lógico. Claro, de armar, ¿no? De armado y de bien dirigido, digamos. Sí, ese personaje, precisamente, Carlos Maslatón, no es ningún
no en ningún intelectual o no en ninguna persona efectivamente poco preparada. Es una persona muy preparada, con una retórica muy desarrollada, con una estilística acendrada, y efectivamente alguien que interviene con mucha fuerza en la escena pública, a través de las redes sociales o a través de los medios. Y efectivamente tenemos que ser capaces de decir que la opinión que emite es menos opinión que un argumento a favor de la criminalidad. Y la criminalidad, el crimen, siempre es fascinante, como el propio fascismo. Claro. Es una máquina de pensamiento y una máquina de acción fascinante. Por eso atrae tanto y por eso logra interpelar. Sin duda. Y ha sabido también conquistar, me parece también, el tema de las redes sociales y los jóvenes, ¿no? Creo que ahí encontraron un lugarcito donde quizás otros no hicieron pie. Sí, antes, obviamente que es una construcción y se da, digamos, un conjunto de situaciones que tienen que ver con lo pandémico, con un resquebrajamiento de lo que es el peronismo, la diáspora en la izquierda histórica, digamos. Hoy la rebeldía claramente se ha ido para la derecha, cuando generalmente fue siempre un patrimonio de los sectores de izquierda, ¿no? Sí, efectivamente, como la pandemia conmovió, digamos, todos los elementos, todas las dimensiones del ser humano, en los años pandémicos, que no han terminado, por cierto, que vimos que efectivamente algunas cosas a las cuales estábamos acostumbrados se dieron vuelta, o sea, cambiaron de signo. La manifestación popular, masiva, claro, callejera, que era propia de las fuerzas más de avanzada, progresistas o de izquierda, efectivamente cambiaron de signo, y cuando todo el mundo se cuidaba, porque la manera de cuidarse era una manera de cuidar a los demás, nos quedábamos en nuestras casas, alrededor del obelisco, alrededor de plazas emblemáticas de ciudades importantes de la Argentina, veíamos movimientos efectivamente que ocupaban la calle para formular críticas a la justa gestión de la pandemia. Bueno, eso fue un cambio de signo. Y efectivamente otro cambio de signo me parece que es la interpelación de las juventudes. En este momento, digamos, hay que pensar ese tema, porque hay muchas juventudes que se sienten interpeladas por este fenómeno de avanza libertad, por este fenómeno de avanza fascismo, me parece que así sería más propio nombrarlo, y tenemos que ser capaces también de pensar alguna estrategia, lógico, claro, que pueda poner en crisis esa interpelación, efectivamente, porque el fenómeno de avanza libertad y el fenómeno Milei creció en un tiempo brevísimo realmente, y que en un tiempo brevísimo logró efectivamente articular una interpelación que, medida con un guarismo, es una fuerza del 17%. Ni siquiera la fuerza de izquierda trotskistas, que tienen una larga tradición en la Argentina, lograron ese guarismo, ese porcentaje. Entonces, efectivamente, esas fuerzas hay que mirarlas, hay que pensarlas, y hay que pensar, tenemos que ser capaces de elaborar estrategias conceptuales, cognitivas, políticas y culturales para tratar de efectivamente cruzarlas o desactivarlas. Porque implican un gran peligro. ¿Cuál es el peligro que implican? Efectivamente, la disgregación de una sociedad, la disgregación de un pueblo. Estamos hablando de nosotros, de nosotras, de la Argentina y del pueblo argentino. Clarísimo, clarísimo. La verdad que sí, por eso también la comunicación. Primero, tratar de fijarnos, hacer foco en el enemigo, ¿no? Entenderlos como tal, como fascistas, y no subestimar por sobre todas las cosas, y también en toda esa herramienta estratégica la parte comunicacional me parece que es fundamental, ¿no? Hablar las cosas por su nombre. Y un punto también que dice Rogo me dejó pensando también el tema de ese quiebre social que se empieza a dar, que uno lo empieza a ver con los familiares y con los amigos. Claro. Es como ahí que empezás como a decir, bueno, pero estás pensando esto, como que hay un quiebre ahí muy fuerte, que creo que también es para tenerlo en cuenta. Sin duda. Rocco, agradecerte el tiempo. ¿Te quedó algo más que quieras también, digamos, compartirlo con nosotros, con la gente que nos sigue, como para ya darle un cierre a esta hermosa charla que hemos tenido? Una preocupación, tal vez, como para volver sobre ella en algún momento. Las redes sociales. Claro, sin duda. Las redes sociales
el Estado nacional, el Estado argentino debería empezar a pensar en cómo intervenir sobre ellas para regularlas. Totalmente. Porque efectivamente, digamos, articulan una forma de decir sin ningún límite, sin ningún corte, donde nos acostumbran, puesto que articulan parte de nuestro sentido común, nos acostumbran a que se puede decir cualquier cosa. Y si se puede decir cualquier cosa, acompaña la idea de que también se puede hacer cualquier cosa. Sin duda. Y efectivamente las libertades individuales, que son fundamentales para el ser humano, deben necesariamente ser acompañadas por las libertades colectivas. Bueno, eso, muchas gracias. Rocco, gracias por tu tiempo. Como siempre, un enorme placer. La seguimos, porque ya dejó picante de las redes, volveremos con eso seguramente en otro capítulo de Catalejo con el querido Rocco. Un gran abrazo. Gracias por estar como siempre. Gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Rocco Carbone estuvo con nosotros aquí en Catalejo. Fabián Arias estuvo también en todo lo que tiene que ver con cámara, sonido. Hernán Cabrera en la edición. Nos reencontramos la semana que viene. Exactamente. Como siempre. En Catalejo. Con más Catalejo. Chao, gracias por estar. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie